Bendiciones. Buen día. Feliz día del trabajador. Amén. Jesús le decía a los discípulos: mi Padre hasta esta hora trabaja y yo también trabajo. Así que servimos a un Dios que es como la canción que hay otro primer trabajador. El primer trabajador es el Señor, que creó el universo y luego se tomó un día, no porque se hubiera cansado, sino se refiere a que Él, para admirar y disfrutar de la creación. Entonces agradecemos a Dios porque nos ha creado justamente con una impronta, con una imagen de Él, que significa que trabajamos, ¿sí? Tenemos que hacerlo. Así que agradecemos a Dios por cada una de las vidas que están en ese periodo de su existencia, y aquellos que le seguirán, ¿sí? Hoy que están por ahí preparándose, estudiando, lo están haciendo para después tener un trabajo, ¿sí? Así que agradecemos al Señor por este día y espero que haya descansado, si no le ha tocado trabajar, y que haya disfrutado de este día tan especial. Quiero compartir con ustedes una palabra que está relacionada más que con el trabajo, con nuestro servicio al Señor, ¿sí? Y le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 25, vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Una parábola muy conocida. No obstante, el Señor nos va a hablar de algo en particular acerca de esta parábola. Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero también llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí, tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Amén. Te invito a que oremos. Señor, en este día te agradecemos por la bendición que tenemos de estar en tu casa, Señor, reunidos en tu nombre. Gracias por cada familia que está aquí presente, por cada corazón que se ha dispuesto, Señor, a venir a honrarte, como decía mi esposa desde el principio de la reunión, aprovechando este día, Señor, y cada día en el que nos podemos reunir para exaltarte, para adorarte, para bendecirte. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro.
Gracias, Señor, por haber escuchado nuestros cánticos, los cuales esperamos que hayan subido ante tu trono como una adoración grata a ti, Señor, que como aquel perfume que fue roto y que llenó la casa, Señor, que tu casa, que tu iglesia, Señor, puede haber sido lleno de ese perfume que a ti te agrada, Señor. Y también, Señor, en esta hora te agradecemos por los hermanos que previo a la reunión ya están, Señor, alabando tu nombre. Gracias, Señor, porque en lo espiritual hay algo que comienza a manifestarse, a moverse, Señor, y te damos gracias porque tú estás, Señor, en medio nuestro. En esta hora, Señor, te rogamos que seas tú hablando a nuestros corazones, trayendo luz y dirección a nuestra vida, para que a través de este mensaje, Señor, tú estés afirmando nuestros corazones conforme a lo que tú quieres hablarnos en este día. Señor, te ruego que seas instruyéndome para que pueda, Señor, transmitir esta palabra, Señor, como una semilla poderosa de fe que pueda, Señor, dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas veces hemos escuchado algo así como un lema cristiano, ¿no? Que tenemos que hacer grandes cosas para Dios, ¿sí? Porque tenemos un Dios grande, entonces tenemos que hacer grandes cosas para Dios. ¿No lo escuchaste? O algo similar. Entonces, se nos anima siempre a apuntar, a participar de cosas importantes para el Señor, que está bien, por supuesto. Pero claro, es como que por ahí tenemos la idea de que tenemos que tener una fidelidad épica a Dios, ¿no es cierto? Como que tenemos que hacer algo extraordinario como para que quedemos, que impactemos a Dios y que quedemos en la historia, ¿sí? Y tenemos un montón de héroes de la fe, aparte de los que están en la Biblia. Fíjense que aún los que están nombrados en la palabra, algunos no los consideraríamos, tal vez no consideraríamos que son héroes de la fe, pero están allí. Pero hay muchos otros hombres y mujeres que a lo largo de la historia y reciente también han impactado el mundo, han impactado a la sociedad con su ministerio, con el don que Dios le ha dado. Entonces cada uno tendrá su referencia y decir, a mí me gustaría ser como tal maestro, como tal predicador, como tal evangelista, como tal siervo o sierva del Señor. Claro, y cuando a veces nos miramos el uno al otro, es como que nos damos la talla de esos héroes que tenemos, ¿no? Como que parece que lo que hacemos nosotros, lo que hacemos cada uno es muy, muy pequeño, insignificante en relación a lo que creemos que podemos hacer para un Dios tan grande y tan maravilloso. Lo cierto, hermano, es que hay tanta cantidad de hijos e hijas de Dios hoy, en diferentes lugares, en diferentes iglesias, en diferentes naciones, que no es posible que todos hagamos algo épico, algo extraordinario que quede, digamos, en la retina, en la memoria de generaciones y generaciones y se hable. Recordemos lo que hizo Oscar Félix. Capaz que pasa la generación esta y nadie se va a acordar, porque a lo mejor en lo personal no he hecho algo extraordinario, algo tan grande, así como convocar a multitudes o hacer algo extraordinario. Pero eso lo va a pasar a la gran mayoría, el gran porcentaje. Dios ha levantado a hombres y mujeres, y algunos por su gracia y por su fidelidad ha determinado que tal vez sean más notorios, más conocidos en función de sus logros o sus alcances, aquellos que han llevado el Evangelio a lugares inhóspitos como el África, aquellos que han levantado colegios en los que se ha educado, y son gente que ha provocado, ha tenido un impacto no solamente a nivel iglesia, sino a nivel social muchas veces, ¿no? Pero aquí, hermanos, en este
capítulo 25 hay varias parábolas, pero en la parábola de los talentos, Jesús está describiendo a alguien que confía en sus siervos, ¿sí? Tiene 3 siervos, confía en ellos y les deja sus bienes, dice ahí, les deja sus bienes. Y se marcha, se va lejos, se va de viajes. Entonces, a uno le dan 5 talentos. El talento es una medida de peso, ¿sí? Como el kilogramo nuestro. Era la medida más elevada que había para los hebreos. Algo así como pesaba entre 26 y 36 kilos un talento. Era un peso que una persona podía llevar. ¿Está bien? Y con el tiempo significó, con eso se pesaba el oro, el bronce, la plata y demás, porque esos eran los elementos más pesados. Con el tiempo significó cierta cantidad de dinero, de moneda, más precisamente 6.000 denarios. ¿Sí? O sea que 6.000 denarios, si tenemos en cuenta que un denario era el salario que tenía una persona por mes, son como entre 15 y 20 años de sueldo eso, el que recibió un denario. ¿Está bien? Como para hacer una comparación, es mucha cantidad. Después dice ahí, el que recibió uno guardó el dinero, lo escondió el dinero. Entonces estamos hablando de esos valores. Sin embargo, hermano, no importa qué es lo que es, si es peso, si es plata, si es un talento, porque muchas veces esta parábola se usa para hablar de los dones que Dios nos ha dado. Lo cierto es que el reino de los cielos es como ese hombre que yéndose lejos es como Jesús, hermano. Él se fue, pero va a volver y vamos a tener que rendir cuentas, así como aquellos que hemos recibido algo de gran valor. Tenemos un gran tesoro en vasos de barro, dice la palabra, ¿sí? Eso es la vida de Cristo. Y eso implica, ¿qué implica para nosotros? Y implica el tiempo, el dinero, la familia, los recursos, las oportunidades, los dones, las capacidades que Dios nos ha dado. Todo eso, hermano, es lo que el Señor nos ha confiado. Siervos en griego, la palabra es doulo, que se puede traducir como esclavo o como siervo. La diferencia es que el esclavo era alguien que servía, pero por obligación. En cambio, el siervo era alguien que servía por amor. Era alguien que ya había, el amo lo había dejado en libertad, ya trabajaste los años suficientes, o alguien pagó, y tu redención, ya no son más mi esclavo, pero por amor ese esclavo decía: yo te voy a servir por amor, porque me has tratado bien, porque has sido generoso, porque me has ayudado. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Cuando habla el Nuevo Testamento de Jesús como siervo, habla de doulo, ¿sí? Alguien que sirvió por amor, ¿sí? Por eso él dijo: yo he venido a que me sirvan, he venido a servir. Y lo hizo por amor. Amén. Y también vemos que a uno le da 5, a uno le da 2, a otro le da 1, pero no porque sí. Tiene una confianza, le deja sus bienes, ni les dice: mire, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Confía tanto en sus siervos que los deja a su criterio lo que hagan con esos bienes. Pero hay una salvedad, dice que les dio a cada uno en función de su capacidad. Amén. Dice ahí el versículo 15: conforme a su capacidad. Capacidad en griego es dunamis, que se traduce como poder, como fuerza, como habilidad. Es decir, a ninguno le dio más recursos de lo que podía administrar. O sea, no le tiró un imposible, sino que a cada uno le dejó los bienes que sabía que podían administrar correctamente y que sabía que al volver después de mucho tiempo podían
haberle dado rédito, ¿sí? Porque esa era la idea. Un amo siempre lo que quería era no preservar, sino multiplicar lo que tenía. Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Es lo que conocemos. No vamos a hablar de los talentos, no vamos a hablar de los dones, pero sí, hermanos, de algo que sale de esta parábola y que puede cambiar el concepto de éxito en la vida cristiana. Pero porque a veces uno puede pensar, bueno, ese hombre, esa mujer tiene un auto viejo, no es exitoso. Se cambia y se compra un 0 kilómetro, ahora sí es exitoso, ¿sí? Como si midiera el éxito por los logros, o ese ministerio es exitoso. ¿Por qué? Porque tiene una congregación multitudinaria, porque hace esto, porque hace aquello, porque tienen esto. Porque... Cuando vemos esta parábola, hermanos, los criterios en los que considera Dios para medir el éxito son diferentes a los que se utilizan en el mundo. Porque dice ahí que cuando le va a pedir cuenta al que recibió 5 talentos, le dice que le trajo otros 5 talentos. ¿Y cuál fue la respuesta del amo? Bien, buen siervo y fiel. Hasta ahí, hermano, podríamos decir, podríamos acoplar todo el éxito. Buen siervo y fiel. Yo quiero ser el buen siervo y fiel. ¿Cuántos quieren ser buenos siervos y fieles? Pero según los criterios del mundo, lo que debería seguir diciendo es, porque ahí el amo le dice el por qué le dice buen siervo y fiel. Según el criterio del éxito sería porque has hecho algo extraordinario, has hecho algo maravilloso, te pasaste, hiciste más de lo que yo pretendía, o sos un genio, sos una genia. ¿Dice así? ¿Cuál es la razón para ese juicio que hace el amo? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es decir, has sido fiel en lo poco. ¿Por qué le dijo buen siervo y fiel? Porque has sido fiel en lo poco. No porque lo multiplicó, no porque había sido fiel en lo poco. ¿Está bien? Y ese en lo poco, hermanos. No es que Jesús esté bajando, digamos, el nivel de fidelidad que hay que tener. Bueno, fiel en lo poco. No, tengo que ser fiel en lo... No. Está hablando de que no es la cantidad. ¿Sí? El estándar no es... Cuando dice en lo poco, hermano, no está diciendo que hizo poco. En lo poco de los recursos que le dejó. Porque para el amo, hermano, esos recursos, para cada uno de los siervos era muchísimo, pero para el amo no era tanto. Entonces no está Jesús con esta parábola minimizando la fidelidad, decir que hay que ser fiel a las cosas chiquitas nada más. No. Él está diciendo, con los recursos, los pocos recursos, los limitados recursos, por así decirlo, nosotros sabemos que son muchos, para nosotros es mucho la gracia, el Espíritu Santo, la posibilidad de orar, la palabra de Dios, son todos los recursos que Él nos ha dejado, el tiempo, los bienes, las capacidades, la familia, el hogar, el estudio, los títulos, un montón, los dones. Pero el veredicto no se basa en la cantidad, hermanos, porque a los dos que multiplicó, uno multiplicó de 5 a 10 y el otro multiplicó de 2 a 4, pero a los dos les dijo, bien, buen siervo y fiel. No es la cantidad, el mismo veredicto para los dos, porque no es la cantidad, es la fidelidad, es lo poco. Amén. No sé si me va captando o me doy a entender. Fiel en lo poco. Hay uno que dijo, por ejemplo, John Knox, entrégame a Escocia o moriré. Ese hombre tenía pasión para que su nación conociera a Cristo. Y bueno, logró hacer un impacto en esa. Y no sé si, imagínense de los que vemos acá, más los que faltan, más los que están en otras iglesias, hermano, si cada uno dijera eso de Argentina,
y que cada uno hiciera eso por Argentina, porque no da, porque no es así, no es la cantidad, sino es la fidelidad en lo poco, en los recursos que nos ha dejado. Entonces habrá algunos, la clave está, hermanos, no en hacer algo épico, sino en una fidelidad integral, una fidelidad que abarque todas nuestras vidas, los pequeños detalles como los grandes detalles. Los pequeños detalles cuando nadie nos ve, cuando estamos estudiando, el que estudia, cuando estamos trabajando, el que trabaja, cuando está en el hogar, el que está en el hogar, la ama de casa, cuando estamos con los amigos, cuando estamos meditando en algo, fieles en eso, como también cuando servimos, cuando fieles en dándole lo mejor, buscando darle lo mejor a Dios siempre. Esto nos llevará, hermanos, que algunos puedan ser como Hechos 18:24, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo bíblico, alguien elocuente. Por ejemplo, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. ¿Cómo era? Varón elocuente y poderoso en las Escrituras. O sea, era una inminencia, cómo hablaba, cómo se expresaba. Pero ¿cuántos hay de esto en el Nuevo Testamento? No hay muchos. Pero también hay otros casos. Yo va a escuchar 3 nombres acá que va a decir, y estas son mujeres. Romanos 16:12. El apóstol Pablo está mandándole salud. No se vaya a reír de los nombres, ¿no? Romanos 16:12. Saludad a Trifena y a Trifosa. Son las cuales trabajan en el Señor. ¿Cuántas veces encontramos a Trifena y a Trifosa? Pero Dios sabía que trabajaban. Pero hay otra más. Saludad a la amada Pérsida. ¿Quién le va a poner a una hija Pérsida? No, buscamos un nombre más, Abigail, Ruth, algunos nombres más destacados, una Pérsida. Pero dice ahí Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Pero no se nombra en el libro de los Hechos o en otras cartas, está ahí nomás. ¿Ven? Hay algunos que son más notables y otros que son menos notables, pero a Dios no le importa eso. O sea, no mide el veredicto cuando le tengamos que dar cuenta, no va a ser, a ver, este pastor, bien, buen siervo y fiel. ¿Y este qué? Este era Ujiel. No, bueno, le voy a decir otras palabras. Le va a decir bien, buen siervo y fiel. Y a un músico, bien, buen siervo y fiel. Y al que limpia, bien, buen siervo y fiel. Y al que ora, bien, buen siervo y fiel. Pero ¿y si nadie lo vio? Pero sí él. Porque ahí tenemos el Pérsida, hermano. El apóstol Pablo sabía, y seguramente los hermanos sabían, pero ¿quién más sabía? Así es como sucede. La gran mayoría de nuestra fidelidad y trabajo al Señor, hermanos, o trabajo para el Señor, será en pequeñas cosas cotidianas de nuestra vida, en la monotonía de nuestra vida, en el ritmo cotidiano. Y si eso nos decepciona, hermano, es porque no hemos conocido a aquel a quien es nuestro amo y Señor, Jesucristo. Amén. Porque a veces podemos ser fieles al Señor, sabemos que lo somos, que lo amamos, que hacemos lo mejor para Él, que buscamos la excelencia en lo poquito que podamos hacer para Él. El esposo como esposa, la esposa como esposa, la madre, el padre, los hijos, el que estudia, el que trabaja. Pero parece que no hay nada extraordinario, nada épico. Vemos la televisión, vemos YouTube, a grandes
cantantes cristianos, o líderes cristianos, o predicadores, o maestros, lo que fuere, y no soy nadie. Pero el Señor nos mide así, porque en cada aspecto de nuestra vida podemos serle fieles al Señor. Por eso dice, porque fuiste fiel en lo poco. Fuiste fiel en lo poco. Entonces, hermano, fiel en lo poco será de acuerdo a nuestras capacidades. Algunos Dios los ha llamado para hacer algo más visible, más notorio, otros no tanto. Pero eso lo decide Dios porque nos conoce. Y la vida de fidelidad, hermano, esa fidelidad integral de la que hablamos, es la suma de días fieles. Amén. De aprovechar cada oportunidad que Dios nos da. Ser fieles. Acá, por ejemplo, hay actividades el día sábado, un día con mucha actividad. Están exploradores, están misioneritas, adolescentes, jóvenes. En cada una de esas actividades, ser fieles a Dios. Sí, bueno, pero estamos lo mismo. No, pero yo voy a ser fiel al Señor, lo voy a agradar a Él. Venimos acá los que estamos con la música todos los martes. En eso, en lo poco, aquí 3, 4 canciones máximo por martes podemos ensayar. Tan poquito, en lo poco fuiste fiel. Si en eso somos fieles, si en eso somos excelentes, si en eso buscamos lo mejor, si en eso nos esforzamos, si en eso honramos al Señor, vamos a escuchar esa palabra. ¿Bien? Buen siervo y fiel, porque en lo poco fuiste fiel. Amén. Dios no nos va a preguntar, che, hiciste algo, una hazaña muy grande. Él lo sabe, pero en lo poco fuiste fiel. Ahí está, la suma de cada día, la suma de cada detalle de nuestra vida. Entonces, siempre debemos buscar la aprobación de Él, no la de las personas, ¿sí? Tenemos la parábola de la levadura, donde el reino de los cielos dice que comienza con algo tan pequeño como la levadura. Las hermanas, los hermanos que cocinan, que hacen pan, saben cuánto se pone de levadura en un volumen de masa. Es muy pequeño comparado con el volumen, pero tiene un efecto poderoso, multiplicador, que no se ve, pero que funciona. ¿Amén? Cuando uno deja en reposo esa masa, hay algo que la permite que se expanda, hay una actividad ahí. Entonces, hermanos, nuestras obras pequeñas, pero realizadas con paciencia, con constancia, pueden producir siempre algo grande. Uno nunca se imagina. Yo siempre les aliento a los hermanos que trabajan con jóvenes, con adolescentes, que no decaigan, porque cuando fui maestro de un grupo de adolescentes allá en la iglesia en Mendoza, me agarraba la cabeza, me hicieron doler mucho el corazón algunos, ¿sí? Algunos se perdieron, se alejaron, hubo momentos muy tristes. Pero con el pasar del tiempo, hermano, yo vi que esa levadura de lo que se sembró, de lo que se hizo con amor, tuvo un efecto poderoso en algunos, que hasta hoy siguen sirviendo al Señor. Y algunos son hombres y mujeres de Dios, que tienen a cargo una iglesia. Entonces, eso es fiel en lo poco. Fiel en esos días que nadie quería ir a la iglesia. Antes la escuela dominical era los domingos a la mañana y después a la tarde estaba otra vez la reunión. Así que los domingos a la mañana ir, levantarse, estar en la clase, después volver, comer, toda la apurada, arreglarse, prepararse para la tarde, volver a la tarde y tener reuniones por ahí largas. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré, dice el Señor. Un día va a ser para la eternidad, pero Él, hermanos, habla también en nuestro presente, cuando Él viene a buscar nuestras vidas. Jesús, hermano, tampoco tenía la apariencia de alguien importante. Ahí en Isaías 53:2 dice que no había no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que no le decíamos. Sí, era
un hombre común y corriente. No era ojos azules, con pelos dorados, así, fachero, como a veces salen. Era un hombre común y corriente. Más tirando a feíto, porque dice ahí, no hay parecer en él. Y tampoco, hermano, el Evangelio parecía muy atractivo. Ahí en 1 Corintios 1:26, cuando escuchaban la palabra, decía que era locura para los que se pierden. Es una locura, que viene a predicar de uno que murió en una cruz. Déjame. No, por favor. Una locura. Y tampoco la iglesia. 1 Corintios 1:26. Recién era 1 Corintios 1:18. Locura para los que se pierden. 1 Corintios 1:26. Y también dice, no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y bueno, después sigue diciendo, pero es lo vil y lo menospreciado del mundo llamó Dios para avergonzar a los poderosos, a los sabios. O sea, sin embargo, hermanos, Dios cambió la historia a través de un hombre, de su Hijo Jesucristo, Dios hecho carne, que no llamaba la atención físicamente, con un mensaje que parecía no muy atractivo y con gente que le siguió que tampoco era muy elocuente, pero sin embargo, hermano, Él cambió la historia. Porque en lo poco fueron fieles. Amén. Dios usará nuestra fidelidad en lo pequeño, hermano, para la gloria y la honra de Él siempre. Nunca se olvide eso. Yo me acuerdo, hermano, que una vez tuve que darle clase, a veces lo he contado, pero lo cuento porque en esos momentos yo le daba clase a gente grande en una iglesia allá en Mendoza, que yo no le veía futuro en la música. Algunos con los dedos gruesos, así, bueno, pero yo iba a darle clase. Y cuando iba yo decía, ¿pero para qué estoy haciendo esto? Finalmente no sé si alguno siguió con la música, pero traté de ser fiel en lo poco, ¿sí? Y eso que para otros será una pérdida de tiempo, para el Señor no es así. Entonces tenemos que ser fieles en lo poco. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay veces que no vamos a poder. Hace poco leímos en 2 Samuel 21 cuando David salió a la batalla, ya estaba grande de edad y vino un gigante y casi lo mata, y Abisai lo defendió. En 2 Samuel 21:17, la última parte, la parte B, dice que entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara en Israel. O sea, los días de guerrero de David llegaron a su fin. Y a veces es decepcionante mirar para atrás y decir todas las cosas que hacía, y que hacía esto y que hacía aquello. Los que tenemos más años, a veces nos puede pasar esto. Si me siento una persona joven, pero a veces nos pasa esto. La pasión, el deseo de honrarle, es el mismo, pero a veces no tenemos la misma fuerza, o son momentos diferentes. Una mamá que de repente tiene un hijo pequeño, un trabajo que a veces requiere que nos movamos a otro lugar. Hay diferentes situaciones que nos limitan. Sin embargo, como no es el tema de la cantidad, sino ser fiel en lo poco, sigue aplicando todo esto. Habrá momentos que es como la siembra y la cosecha. ¿Qué es más fácil? ¿Sembrar o cosechar? Cosechar. Uno va, pero sembrar, hermano, hay que dar vuelta a la tierra, hay que sacar los lluvios, hay que plantar la semilla, hay que
colocar nutrientes, hay que regar y hay que esperar y esperar y esperar. Y hay veces que es así, hay periodos que son como de cosecha y vamos y hacemos ya, y es todo rápido y hay periodos en los que tenemos que esperar. Pero la clave está ser fiel en lo poco. Amén. Entonces hay etapas que parecen más impactantes, pero no se trata de cuánto, sino de cómo lo hacemos para el Señor. Amén. Entonces seamos fieles en lo poco, hermano, en lo que nadie ve, en el trabajo, en el colegio, me acuerdo cuando estudiaba y agarraba los libros, no tenía ganas de leer, tenía ganas de ver a mi novia, qué sé yo, o de hacer otra cosa. Pero había algo en mí que me decía, vos tenés que ser fiel, porque si tenés la posibilidad, tenés que ser fiel al Señor. Sé fiel en lo poco, Dios te va a dar más. Amén. Entonces, no nos comparemos nunca, porque hay veces que podemos tener al lado el de los 5 talentos y yo soy el de 2. El de 1 no seamos, ¿no? Y no llego nunca al de 5, porque no es la cantidad, es ser fiel en lo poco. Amén. Entonces, ser fiel significa hacer lo mejor que podemos hacer con los recursos que Dios nos ha dado en el momento que estamos viviendo. Entonces tenemos que pensar, ¿estoy siendo fiel en todo yo ahora? En el estudio, en el servicio, como hijo, como padre, como esposo, como esposa, como madre, etcétera, etcétera. ¿Pero qué? ¿En esto? ¿Qué? ¿Y Dios? ¿Qué? ¿Porque le responda bien a mis padres? ¿Porque colabore con ellos? ¿Porque piense esto, aquello? Va a ser, y sí, en lo poco fuiste fiel. Por eso te digo, buen siervo y fiel. Amén. No es tan exagerado, ¿no es cierto? Entonces, hermano, que Dios nos dé sabiduría para que podamos ser buenos administradores de los recursos que nos ha dado. Dios valora la obediencia y el esfuerzo constante, incluso en aquellas tareas pequeñas, hermano, que a veces no se ven. Entonces, hermano, que nos podamos tomar en esta noche un tiempo, en estos días un tiempo, para ver en qué áreas de nuestras vidas podemos serle más fieles al Señor. Los que no estamos siendo tan fieles, es decir, en esto que me parece tan pequeño, a mí yo soy fiel en lo que se ve. ¿Sí? Yo vengo acá, predico, toco, doy consejos, eso es lo que se ve, pero tengo que ser fiel en aquello que también no se ve, pero que sí Él lo ve. Amén. Porque si quiero que Él me diga bien, buen siervo y fiel, lo que sigue es porque fuiste extraordinario, me encantó cómo me tocaste esa canción, o me encantó cómo diste este tema. No, me va a decir porque en lo poco fuiste fiel. Simplemente eso. Amén. Si somos fieles en lo poco, Dios nos confiará más y nos llenará de su voz. Qué alegría ese de 5, el de 2. Y el de 10 le dijeron, bueno, lo que era el de 1, dáselo al de 10. ¡Ah! Qué bendición, ¿no? Hermanos, seamos fieles en lo poco. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche, porque hoy, que es un día tan especial, se celebra el Día del Trabajador. Señor, qué importante, porque es parte, Señor, no es que el trabajo vino como consecuencia del pecado. Abraham ya tenía en sus genes la impronta de un trabajador como tuvo, Señor, el creador de todo el universo. Sino que después del pecado el trabajo se hizo más cuesta arriba, se hizo más pesado, vino el sudor que antes no estaba. Pero gracias, Señor, porque
tú nos hablas en esta noche de algo que a veces nos golpea, Señor, porque nos medimos en función de lo que vemos. Y claro, escuchamos, vemos, oímos de lo que hace aquella persona, Señor, aquel siervo tuyo o aquel que no es ni siquiera creyente y que hace cosas extraordinarias, y decimos, yo no hago nada para el Señor, o es tan poco, tan pequeño mi aporte, ¿qué puedo hacer? No puedo, ¿qué voy a dejar para las futuras generaciones? Pero Señor, gracias porque tú en esta noche nos dices, no se trata de lo mucho o lo poco que pueda hacer. Lo importante es que sea fiel en lo poco, que sea fiel en los pequeños detalles, que sea fiel administrando tus capacidades, tus recursos, tu tiempo, que seas fiel administrando tus pensamientos, que seas fiel en el hogar, que seas fiel con tu esposa, que seas fiel con tus hijos, que seas fiel con tus padres, que seas fiel en tu iglesia, que seas fiel en tu servicio, que podamos buscar siempre darte lo mejor, Señor, porque eso, aunque parece que no se ve, es importante, Señor, como un músico que se pasa horas ensayando y que tal vez solamente él se dé cuenta de los avances que pueda tener, pero cuán importante es para ti, Señor, porque tú miras esos pequeños detalles, Señor. Y cuando somos fieles en lo poco, tú vas dándonos más, Señor. Tú vas agregando, tú vas demostrando mayor confianza, Señor. Porque también hay una palabra en el Evangelio de Lucas donde dice que aquel que no es fiel en lo poco no lo será también en lo mucho, Señor. Y por eso queremos ser hombres y mujeres fieles a ti, Señor, en los pequeños detalles, en cada día, Señor, de nuestras vidas. A veces es rutinario levantarse, el desayuno, el prepararse, ir al colegio, ir al trabajo, pero Señor, para ti no es un día más, es un día en el que estás esperando que cada uno de nosotros te podamos ser fieles en nuestras conversaciones, fieles en nuestros pensamientos, fieles en nuestro vocabulario, fieles en nuestras actividades, fieles, Señor, porque de eso se trata. Y un día, Señor, anhelamos escuchar tu voz diciendo, bien, buen siervo y fiel, bien, buen siervo y fiel, lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Señor, hay gozo, hay mayor gracia, Señor, derramándose, Señor, cuando encuentra hombres y mujeres fieles, Señor. Por eso en esta hora queremos que nos ayude y nos guíe, Señor. Gracias, Señor, porque es una palabra de aliento, Señor. Porque a veces que el enemigo nos quiere sembrar, que tenemos que hacer cosas extraordinarias, cosas épicas, si no nos servimos para nada, si no somos buenos cristianos, Señor. Cuando no pasa por ahí, cuando tú estás viendo otras cosas. Porque hay alguno que puede hacer algo que parece espectacular, pero cuando tú vas a lo cotidiano, cuando tú vas a los pequeños detalles de la vida, tal vez no te está haciendo fiel. Y tal vez le aplaudimos y decimos, qué grande la cosa que hace, Señor. Pero tú no estás diciéndole negligente, porque no estás siendo fiel en lo poco. Señor, queremos apuntar a agradarte a ti, no a agradarle a las personas. Que tú nos puedas decir bien, buen siervo y fiel, y no que nos aplaudan tal vez. Pero Señor, en esta hora, guíanos, porque queremos en aquello, Señor, que todavía podemos serte fieles. En lo que no estamos siendo fieles, queremos serte fieles, Señor. Queremos serte fieles. Porque después te vamos a tener que dar cuenta, Señor. Dice tu palabra que un día vamos a estar en el tribunal de Cristo. Así que ese amo que se fue por un largo tiempo y que después regresa, eres tú. Y a ti te vamos a tener que dar cuenta. Señor, queremos ser buenos, Señor, siervos tuyos, buenos administradores. Gracias, Señor, porque a todos nos has dado el mismo tiempo. Porque a todos nos has dado la misma tierra, la misma ciudad, el mismo lugar. No tenemos la misma familia, no tenemos la misma historia, no tenemos los mismos recursos. Pero Señor, nos has dado el mismo espíritu. Nos has hecho parte de la misma familia. Hemos recibido el mismo don de gracia.
de tu salvación. Hemos recibido la justificación, la redención, la reconciliación, la restauración, la justificación. Por eso, Señor, en esta hora, gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Y con cada uno de esos recursos, Señor, queremos serte fiel. En los pequeños detalles de la vida, en aquello que nos parece monótono, que nos parece común y corriente, Señor, queremos serte fiel, porque sabemos que tú miras esos detalles, Señor. Gracias, Señor, por tu grandeza, por tu amor, Señor, y por saber que estás buscando hombres y mujeres que sean fieles a ti, Señor. Aquí estamos, Señor. Guíanos, Señor, para que en aquello en lo que no estamos siendo fieles, podamos ser fieles a ti en los pequeños detalles, Señor, para agradarte a ti, Señor, para honrarte a ti y para darte la gloria que solamente tú te mereces. En el nombre de Jesús. Amén.